tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Imagínense que una niña que está entre los 8 y los 12 años, escondida, huyendo de un lado para otro, lo que ve a través de una ventanita del mundo es muy poco. Y bueno, y creo que el lector es importante que vea lo que era ese drama que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces entran otras historias, otros personajes y se van mezclando, ¿no? Y esos personajes en conjunto le van dando la trama a la obra. Por gusto puede ser. Bueno, gracias que siga con nosotros aquí en el 11. Estamos en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. No es su primera novela, pero es una novela de un... para su servidor es un gran hallazgo en función temática y en función de la construcción de la novela. Ya ahorita platicaremos por qué. Porque la novela se integra a través de un hecho real. Ahorita platicaremos qué tanto real, qué tanto hubo de ficción, que tiene que ver con un periodo entre el 39 y el 44, más o menos, 45. Sí, 45. La Segunda Guerra. Pero es muy interesante porque lo escribió un uruguayo. No lo escribió, ya sabe, esta idea de que los europeos escriben mucho sobre la Segunda Guerra. Y además es un asunto que tiene que ver con muchos elementos sociales. Me parece que es una novela digna de verse con un título sugerente. No solamente vamos a hablar de ello, pero la novela se llama La niña que miraba los trenes partir. ¿A poco nuestra sugerente es verdaderamente maravilloso? Es un libro que está basado en una investigación sobre una época en que, pues aquí lo vamos a platicar, xenofobias, persecuciones, guerras y todo eso. Está con nosotros Ruperto Long, que nos da mucho gusto saludarlo. Ruperto, eres bienvenido, en verdad. Bienvenido a México y bienvenido aquí a Canal 11. Muchas gracias, Ruperto. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar en tu programa, que es muy prestigioso. Así muy que para agradecido, mí, Ruperto. Sumado a que soy un admirador de México, de un Octavio Paz a un Luis Barragán. Sí, claro. En fin, todo ello hace que disfrute mucho estos momentos. Bueno, mira, va a ser casi inevitable que platiquemos de la dinámica del mundo y de algunas cosas que a ti te han tocado. Y si quieres, en una segunda parte de la conversación, hablamos de la novela, que, insisto, es muy atractiva. Además, me llamó mucho la atención, luego lo platicamos si quieres más a detalle, de dónde sale la novela. Seguro. Esa conversación ahí en el centro de Montevideo, que platicas ahí con un amigo y que los franceses dicen venga para acá y apoyamos, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso después. A ver, ¿cómo está Uruguay ahora sin este hombre que se convirtió tan emblemático como el presidente Mujica? Yo creo que Uruguay tiene algunas cosas que son un patrimonio ya consolidado, que no quiere decir que no haya que cuidarlo siempre, ¿no? Sí. Que es cierto grado de estabilidad política y económica, una valoración muy grande de la gente de lo que es el sistema democrático. Nosotros tenemos ahora elecciones dentro de 2 meses y bueno, hay un clima de respeto, diría, entre los diversos aspirantes al gobierno. En fin, esas son todas cosas importantes y a preservar, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que haya una buena cultura democrática. En ese campo creo que, diría, nunca se puede decir estamos bien, ¿no? ¿Verdad? Pero estamos conformes, diría. Y muchas personas han contribuido a ello, los presidentes en general. Digo, es común, ahora hace poco se presentó un libro de una persona que había fallecido hace poco, un periodista muy prestigioso, y bueno, todos los presidentes vivos estaban al mismo tiempo, en la misma mesa, hablando sobre este hombre que era muy emblemático. No, eso por acá, ¿no? como sabes, no es fácil. No es fácil, no es fácil en ningún lado, y yo eso lo aprecio mucho. Luego, ya yendo a los temas más materiales, digamos, Uruguay tuvo un periodo importante de bonanza económica, pero bueno, ahora han cambiado los términos de intercambio, las cosas que Uruguay vende,
que a pesar de que hoy día tiene un componente tecnológico, logístico, etcétera, pero todavía la mayor parte siguen siendo productos agropecuarios o agroindustriales. Y ahí los valores están fijados por los mercados internacionales y esos valores han bajado y Uruguay está más apretado, está teniendo problemas de cierto gasto público importante, de déficit fiscal de cierta importancia, o sea, hay mucho para hacer, Ahora, digamos, la por calidad delante. de vida del país es aceptable, ¿no? En general. Sí, en general yo diría que sí, digamos, si uno se atiene, digamos, a las cosas básicas, digamos, en cuanto al ingreso, a la desocupación, ninguno son guarismos, son guarismos razonables, adecuados, ¿no? Quizás estamos sintiendo algunos impactos que no creo que sean específicos de Uruguay, pero para Uruguay son nuevos. Sí. Todo el tema del narcotráfico, por ejemplo, que era algo que lo veíamos lejano, ahora no voy a decir que se ha instalado en Uruguay, pero está pesando en la mayor criminalidad, está pesando en comportamiento de repente muchas veces de los jóvenes en ciertas edades, con mayor deserción, por ejemplo, en el secundario, que eran cosas que creíamos que teníamos casi resueltas. O sea que estamos con algunos problemas de cierta magnitud. Así que, digamos, esos son un poco los claroscuros de la situación, seguro. ¿Fue tan importante la presidencia de Mujica o la vemos desde fuera como muy importante en función del perfil que tuvo, de los desplantes que tenía, que llamaban la atención y se convirtió como... volteamos a ver más a Uruguay, ¿no? Sí, porque sí, hay muchos motivos. Como sabes, hay también una buena cantidad de uruguayos que vinieron a México en los 70, cuando estaba toda esta situación tan difícil en el país. A ver, esta parte, ¿la mitificamos desde fuera? ¿Cómo es desde dentro? Estas son cosas siempre muy opinables, sí, ¿no? Claro, sí, entiendo, enormemente subjetivas. Enormemente subjetivas. Temo que haré mi mejor esfuerzo por ser objetivo. Yo diría que, digamos, en cuanto a ese concepto de un presidente honesto, digamos, ese es un concepto importante que se reafirmó, pero también quiero decir con franqueza que por lo menos después del retorno a la democracia de Uruguay hasta ahora, todos los presidentes han sido honestos. O sea, no hemos tenido ningún episodio, a veces ha habido alguna sospecha, alguna duda, pero no ha habido ningún episodio. Y ha habido de 3 partidos, gente en el gobierno, y bueno, toda se ha comportado a nivel de presidentes, por lo menos. Entonces, yo creo que sí, que está más visto más desde afuera, con una óptica, seguro, porque sus actitudes a veces son muy... mediáticas. Mediáticas, esa es la palabra, ¿no? Sí, entonces, llaman mucho más la atención, de repente, que el presidente Vázquez, o el presidente Sanguinetti, o el presidente de la Calle, que son personas más, menos, no tan expresivas, o con un perfil más clásico. Que no andan en Volkswagen. No andan en Volkswagen. Sí, claro, entiendo. Entonces, de repente no llaman tanto la atención, ¿no, verdad? Yo veo que sí, que en el exterior se dice, bueno, porque es un presidente muy honesto. Bueno, pero es verdad, pero también sería injusto no decir lo mismo de los otros. Oye, Ruperto, el tema de la marihuana, en la cotidianidad de la vida uruguaya, ¿cómo está? Después de que hace 3, 4 años digamos, en la cotidianeidad de la vida, no ha tenido una incidencia mayor. Para darte una idea, Uruguay tiene unas 1.300 farmacias y las que lo venden son unas 20, ¿no? O sea que la gran mayoría no se plegaron. Hay cosas que sin duda deben estar funcionando y uno no las ve. Por ejemplo, el autocultivo que está permitido, eso seguramente ha ayudado a que un montón de gente salga del mercado. Que no vaya a las farmacias. Ni a la farmacia, ni mucho peor todavía a la compra clandestina. ¿No? Sí. Exacto. O sea que esa parte probablemente haya funcionado sin que uno la vea. Lo que ahora ha aparecido algunos números como que ha crecido el consumo, un poco por reflejo, ¿no? O sea, un poco la impresión de que en la medida de que eso es más natural, hay más gente que,
sobre todo jóvenes, que se animan a ingresar a eso, y eso es complicado. Esos son números recientes, habrá que ver si eso es una tendencia o es una primera reacción. Que eso sí sería preocupante, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, Uruguay ha hecho, y el actual presidente de la República, en su mandato anterior hizo un gran esfuerzo para, por ejemplo, que la disminución del consumo de cigarrillos, ¿no? Uruguay fue de los primeros países en librar unas batallas contra incluso las multinacionales del cigarrillo. Eso ha sido además respaldado por todos los partidos. Y entonces, bueno, ahí tuvimos un registro. Entonces es medio contradictorio de que podamos mejorar el consumo de cigarrillo y retrocedamos en el de marihuana, ¿no? Claro. Eso sería una pena, pero esperemos más números en el futuro, a ver qué sale. A ver, ahora te voy a poner en apuros, ¿no? Como decimos, ya sabes. ¿Alcanzas a ver a México desde allá? ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando ahora acá? ¿Has podido tener alguna idea con un presidente que no es del PRI ni del PAN, aunque fuera originalmente del PRI, pero es un presidente que ha cambiado esquemas, como se dice ahora? No tengo. Tengo de estas 4 días que llevo en México, que le he preguntado a mucha gente y le digo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? Pero seguro, ahí uno oye, todas las opiniones todas son distintas, algunas muy laudatorias, otras no. Entonces es difícil verlo desde Uruguay. Emitir un juicio sería realmente un poco arriesgado. Yo soy muy prudente en esas cosas porque ya de por sí es difícil juzgar lo que uno vive en su propio país, cuanto más a cerca de 10.000 kilómetros de distancia. Sí, claro, no es cualquier... Entonces, estamos casi, puede que estén más lejos que Madrid. Y andamos ahí, cabeza a cabeza. Sí, claro, puede estar algún kilómetro más cerca, pero muy poco. Y estos días sí he estado preguntando, tratando de... Ahí vas armando. Ya regresarás a tu país y nos contarás desde allá. Bueno, dicen que la estabilidad de tu país también se mide porque es el único país que tiene una selección de fútbol que lleva 3 mundiales con el mismo entrenador. Eso no debe ser fácil, ¿no? Es muy fácil. Eso no en ningún país es fácil. Bueno, a ver, déjame plantearte, Ruperto, ¿de dónde sale? Yo contaba ahorita toda esta parte. Es una situación, todo lo que se vivió el mundo en la Segunda Guerra, en donde cada vez vamos viendo, se han hecho series de televisión, sé que lo sabes, películas, relatos. Acabamos de ver unos relatos incluso en México muy interesantes sobre el tema. Y tú estás un día sentado en una plaza de Montevideo, platicando con un amigo, ves a una persona, a Charles de Gaulle, vas reconociendo. Sí es cierto, no lo sé, pues, pero lo que me refiero es, ¿qué es lo que te lleva, Ruperto, a entrar en este terreno tan interesante y también difícil de meterse? Sí, es difícil porque mueve muchas sensibilidades. Estos hechos que son de racismo, de xenofobia, en fin, mueven a muchas cosas. Entonces uno tiene que entrar con mucha sensibilidad, con mucho cuidado, tratando de interiorizarse. Pero cronológicamente la historia, esa historia que tú mencionas, viene un poquito después de la que realmente es el disparador. El disparador es una señora que yo conocía de hace 20, 30 años, que un día me dice, ven a casa, ella es directora de una universidad, me dice, ven a casa a tomar un cóctel que viene un profesor de no sé dónde. Bueno, uno va a esas cosas un ratito y por más que yo quiero que tenía mucha relación con esta señora, bueno, uno va. Pero resulta que cuando llego, estaba ella y yo, no habían llegado los invitados. Entonces se me ocurre hacerle una pregunta sencilla para matar los 2 o 3 minutos que teníamos, como ser Charlotte, que ese es el nombre de ella. ¿Dónde estabas tú cuando la Segunda Guerra? ¿No? Una pregunta fácil de hacer. Y se ve que la sorprendí o que no esperaba y me dio pista. Me dice, bueno, yo era una niña, tenía 8 años. Charlotte. Exacto. Y a raíz de que los nazis invaden Bélgica, mi padre se da cuenta de lo que se viene, consigue documentación falsa con la resistencia y a partir de ahí vivimos escondidos. Yo ya me sorprendía mucho eso y le digo, bueno, pero Charlotte, ¿y dónde te escondías? Y ahí me dio una frase que ahí me sacudió mucho ella a mí. Me dice, bueno, en Lyon, me dice, por ejemplo, pasé un año encerrada en un ropero.
Entonces le digo, pero ropero, ¿cómo? Y sí, como este que está acá. Hijo, qué cosa, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que había una historia totalmente desconocida en una persona que yo creía que conocía, ¿no? Claro. Y que era una persona, perdón que te lo diga, Sí. vamos a poner comillas, ¿no? Pero una Sí. persona normal, ¿no? Seguro. En la vida Sí, diaria, ¿no? Sí, convencional, como Sí. tantos que uno se cruza y que normalmente habla de todas otras cosas. Y bueno, ella cuando después, unos días después quise que me contara la historia porque ya me había entusiasmado y dicho, bueno, esto es algo que tiene mucha riqueza, mucha vida detrás. Cuando voy a hablar con ella me dice, no, yo no lo puedo contar. Mi marido, llevamos más de 50 años casados, yo lo conocí después de la guerra, cuando vine a Uruguay, y él no sabe nada de esto, ¿no? Y mi hijo tampoco. Es cierto, Sí. Y ahí estuvo y me dijo que no, muy amablemente, pero que no. Tuvimos todo un proceso de meses que al final ella terminó queriendo contar su historia y después años para ir sacando las ideas. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro? Y yo diría que unos 2 años de búsqueda de materiales, de diálogos con Charlotte y con otras personas, entre las cuales viene esa otra historia que tú mencionabas y otras, y después unos 2 años de ¿Es Charlotte, escribirlo. verdad? Es Charlotte. Sí. Ella pierde todo, hasta prácticamente la ropa, termina sobre el final de la guerra casi en harapos, pero salva 3 fotos que están en el libro. Sí, Y las esta es están una de preciosas, ellas. sí. Y realmente si hubiéramos querido buscar una foto... No hubiera sido mejor. Además, sí. te diría que ayuda mucho que se mantenga la foto en su original. Es decir, que no se le haya metido nada a la imagen. Exacto, Se vuelve muy sí, nostálgica sí. incluso, ¿no? Sí, tiene unos tonos muy especiales y una mirada muy especial. Oye, porque... a ver, esto, espérame, decía yo en Uruguay, no, era en Grenoble, en Francia. Seguro. Que está Charles de Gaulle. Seguro, pero es cuando Charles de Gaulle va a Montevideo. Perdón. Sí. Va a Montevideo. Va a Montevideo. Va a Montevideo. Y ahí él reúne a los voluntarios uruguayos que habían ido a pelear Claro, a la exactamente, Francia es ahí. libre en el peor momento de la guerra, cuando estaba prácticamente derrotada. Bueno, Francia había sido ya derrotada y de Gaulle estaba rearmando un ejército con gente de donde se podía, y hubo jóvenes, y también quiero comentarte que hubo jóvenes mexicanos, y algunos de ellos yo estoy en contacto. Hoy día gente de 90 y pico de años con el cual estoy en contacto. Oye, ¿y habrán visto esto? Ha de ser muy importante para ellos verlo. Sí. Fíjate que voy un día a hacer una presentación a Guatemala, esto casi no lo he contado, y en el momento que voy a entrar a la presentación, viene una persona y me presenta a un señor que le voy a nombrar Marcel Ruff. ¿Quién es Marcel Ruff? Bueno, mire, yo desembarqué al lado de donde desembarcó el personaje tuyo, mío, Domingo López Delgado, y es un mexicano que ahora se casó después con una guatemalteca y está en vive Guatemala. Sí. Pero él es uno de los otros tantos muchachos que por absoluto idealismo se cruzaron el océano para ponerse del lado de la libertad en el momento que la derrota parecía definitiva. Oye, o sea, son historias maravillosas. Y uno de ellos es el personaje de acá, el cual de Gaulle reconoce a ver, cuando va a Ruperto, Montevideo. tú estás entrando a presentar el libro, estás entrando a presentar esta historia, de repente te enfrentas a alguien que te cuenta una historia colateral a tu historia, ¿no? ¿Qué habrá sido eso incluso en tu impacto personal, emocional? ¿No? Yo me quedé tan impresionado me quedé que no sabía bien cómo manejarlo, y cuando ya entraba a hacer la presentación. Entonces empiezo la presentación y digo, bueno, esto, lo otro, y en determinado momento digo, y aquí, en este momento tenemos aquí en la sala una persona que desembarcó al lado de Domingo. De Domingo, que se fue. Una señora que estaba allí, en medio adelante, se para y va y le da un abrazo. Y entonces toda la sala, en la cual había una cantidad de gente joven, además, maravillosa, se paran y aplaudir todos. Fue un momento maravilloso. Sí, ¿no? claro. Y un homenaje a este. Sí, un homenaje, exactamente. Oye, hay una parte que me llama mucho la atención. Cuando es Alemania derrotada por el nazismo, a Charlotte la agarran en Lyon. Sí. ¿Y ahora dónde te metes? O sea, te perseguían en Lieja, te perseguían en Bélgica, y ahora
que era... uno hubiera pensado que en Bélgica podría tener una cierta capacidad de maniobra, y cuando va a Francia se viene esto. Sí, ellos a medida que van, se van alejando, van resbalando, digamos, cada vez en lugares más, más difíciles, más desdichados. Y por ejemplo, en Lyon, ellos logran en una casa de unos armenios que habían recibido unos republicanos españoles sí. Y los reciben a ellos también, pero ya no tenían ni dónde alojarlos, era una cosa toda muy precaria. Pero viven un tiempo entre comillas, de relativa tranquilidad, hasta que empiezan a pasar cosas en la ciudad, racias, momentos cada vez más duros. ¿Qué había pasado? ¿Quién había sido asignado a Lyon? Klaus Barbie. Klaus Barbie. Que después se le llamará el carnicero de Lyon, justamente, claro. Que tenía 29 años. Qué cosa, ¿no? Fíjate, esas eran las edades de los personajes, y él era muy eficiente y rápidamente, bueno, termina capturando al director, al presidente nacional ahí mismo en Lyon de la resistencia francesa, Jean Moulin, y a las personas de origen judío ni que hablar, ¿no? Sí, entonces, no iban tras ellos. Entonces llega un momento en el cual ellos se ven ya obligados y dicen, no, busquemos otro lugar, ¿no? Oye, sé, Roberto, que viniste pocos días a México, ¿no? Sí. ¿No hubo una presentación formal o alguna cosa así? Sí, hemos hecho dos presentaciones, una en la librería La Bella Época, en el Salón Cultural. Digo, perdón que te lo diga, pero qué bonita librería, ¿no? Ah, hermosa. Me parece preciosa esa librería. Sí. ¿Y quién te lo presentó, oye? La presentación fue básicamente de Silvia Cherem, claro. Que es una excelente escritora y que además muy sensible a estos temas y que además hizo un trabajo extraordinario porque, digamos, ella es gran periodista también. Sí, claro. Entonces fue más bien un diálogo en el cual ella hizo primero un cierto análisis, pero después ya pasamos al diálogo y a poder encontrar tantos puntos en común, en valores. Hay una comunidad judía en México, como puedes imaginar, que es este tema fundamental en sus vidas, ¿no? De herencia, ¿no? Exacto, yo pienso que estos son temas que bueno, golpearon en la Segunda Guerra básicamente al pueblo judío, no solo a ellos, ¿no, verdad? También lo sabemos a personas con discapacidad, a homosexuales, a gitanos. Como pasó aquí, ¿no? Como pasa acá también, que se ven casos unos y otros, pero que hoy día yo creo que la humanidad lo ha hecho un patrimonio de todos, ¿no? Para aprender hacia el hoy, ¿no? En la cual vemos cosas que... Oye, ¿y la otra presentación dónde fue? La otra fue en la Universidad Iberoamericana. Allá, ¿no? Hasta arriba, en Santa Fe. Exactamente, sí, allí fue la otra. Que ahí hay un centro de estudios judíos. Muy importante o algo así. Sí, Centro de Estudios Judaicos. Judaicos, algo así, ¿no? Que es una cosa muy importante. Es verdad. Oye, a ver, una última cuestión. Hay, como puedes imaginar, muchos temas colaterales de lo mismo. Sí, por supuesto. A ver, toda esta idea de que muchos dirigentes del nazismo alemán acabaron en Sudamérica, en países como Argentina, como Uruguay, como Chile, ¿no? Como Chile particularmente. Argentina no tanto, ¿verdad? No, Argentina sí. Claro, tienes toda la razón. Es donde más, claro. Pero digamos, estos cuatro países, sí podríamos decir. Centralmente esto es Perú, también un poco, pero esos cuatro países, ¿no? Y algo en Brasil también. Claro. Sí, es cierto. Pues dejaron una herencia brutal, ¿no? Sí. Pasaron cosas, por ejemplo, Mengele, Joseph Mengele, se casó en Uruguay varios años después de la guerra con su nombre, ¿no? Ni siquiera oculto, se trajo a su señora, su futura señora, y se casó en Uruguay, en un pueblito cerca de donde yo nací, a 4 o 5 kilómetros de donde yo nací. Y hubo otros Kukurs que fue apresado en Uruguay, Klaus Barbie en Bolivia, Eichmann en Argentina, y Mengele mucho en Argentina y después en Brasil, que es donde muere al final, y habría una lista enorme para seguir, más muchísimos que nunca sabremos, ¿no? Sí, claro. Para muchísimos que nunca sabremos. Eso es todo un tema, ¿no? ¿A qué se debió? Porque hubo
Exacto, ¿para qué se debió? Bueno, hubo Roberto? países que en América Latina que fueron muy, no podemos decir que hayan apoyado al nazismo, sería una barbaridad, pero sí fueron por lo menos muy tolerantes y algunos tuvieron políticas migratorias hacia las personas de origen judío muy negativas, Muy y negativas, duras. claro. No fue el caso de Uruguay. Uruguay fue pro aliados durante la guerra, fue de los primeros países en romper relaciones, y en general, también tiene algunos episodios más oscuros, pero en general acogió a las personas que huían de la guerra. Pero de todas maneras, la sensación general que había es que ahí era una zona donde podían venirse con cierta tranquilidad y bueno, y vinieron y se instalaron y tuvieron apoyos y protecciones que nunca han quedado completamente esclarecidos, ¿no? Sí. Oiga, pues mire, yo le digo que es un pasaje de la vida de los seres humanos muy importante y creo que tiene una mirada sensacional. La niña que miraba los trenes partir, porque efectivamente miraba los trenes partir, ¿no? Sí. Y ya se va a imaginar cuáles trenes eran. Sí, primero los miraba para distraerse con ilusión, los trenes, Sí. y luego descubre que ahí hay una realidad Los trenes de la muerte. muy distinta. Sí, los trenes de la muerte. Oye, ¿no te importa si nos sacamos una fotografía, Pero Roberto? sería hermoso. Aquí frente a nuestra cámara y con el agradecimiento que hayas venido. En verdad muy agradecido y supongo que vas a firmar tu libro. Pero por supuesto, con muchísimo gusto. Muchas gracias, pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias.